En este caso nos dicen, bueno, calcule el área encerrada por la curva y igual seno de x y las dos rectas de ecuaciones y igual menos x y x igual 1 utilizando integrales dobles. Muy bien, bueno, vamos a quitar entonces la consigna del ejercicio, vamos a considerar, ¿sí? Entonces las curvas que me dieron en el ejercicio, y igual seno de x, ¿sí? Y igual menos x y la otra es x igual 1. Pero me dicen, bueno, tenés que calcular esta área pero usando integrales dobles. Bueno, ¿cómo es esto de calcular un área usando integrales dobles? Bueno, si el área es plana, o sea, si es un área que está incluida en un plano, ¿sí? No es alabeada, ¿está bien? La podemos pensar al área, ¿sí? Como un recinto en R cuadrado, ¿sí? Si nosotros pensamos como un recinto en R cuadrado, vamos a tener una cierta área, ¿no es cierto? Y esta área que tiene que ver, digamos, con la medida de este recinto D, ¿no es cierto? Se puede pensar de la siguiente forma. Así como en análisis 1 nosotros calculábamos el área bajo la curva como la integral de la función, pensemos qué pasa. Nosotros habíamos dicho que el volumen que quedaba debajo, no este volumen, sino si yo tomo este mismo recinto D, ¿no es cierto? Que está en el piso, está dibujado, este es el xy, ¿no? Y una función en donde yo definí ese recinto D, nosotros habíamos dicho que este volumen, ¿sí? Bueno, en la clase de explicación me quedó mejor el gráfico, que este volumen se podía calcular, ¿no es cierto? Haciendo la integral, este volumen se podía calcular haciendo la integral ahí va, este volumen se podía calcular haciendo la integral extendida sobre B de lo que fuera esta función. ¿Está bien? Ahora, ustedes saben, ¿no es cierto?, que el volumen no es más que el área de la base multiplicada, ¿no es cierto?, por la altura en el caso de que esto fuera un cilindro, ¿no es cierto? Si la función esta f de xy se vuelve constante, por ejemplo, si nosotros acá tomáramos f de xy igual k, igual constante, esto se vuelve plano, ¿no es cierto? Bueno, en este caso particular, uno puede pensar el volumen como el área de D, o sea, en un caso en donde la función esté ahí arriba, podría pensar el volumen como el área de D multiplicado por K, es decir, por la altura esta que está acá, ¿sí? Muy bien, ahora, si nosotros quisiéramos el área de D, ¿sí? Si quisiéramos que esto nos diera el área de D, podemos considerar K igual a 1, o sea, si K es igual a 1, ¿sí? Nos queda que el volumen es el área de D multiplicado por 1. En este caso, en el caso de que tengamos esto, lo que observamos es que el volumen coincide numéricamente con el área, ¿sí? Porque, bueno, el área multiplicado por 1 va a coincidir con el volumen. Acá tenemos un problema de unidades o un detalle de unidades que tenemos que tener en cuenta, pero a partir de acá, ¿sí? Esto nos estaría diciendo que si, recuerden que esta era f de xy, ¿no es cierto? Entonces nos estaría diciendo que si nosotros pensamos al volumen a partir de esta fórmula, lo que tenemos es que la integral doble extendida a d de la función 1, permítame poner este 1 como para hacer claro que estamos usando la función 1, esto no es más que el área de d. Entonces la idea vendría a ser pensar a las áreas, ¿no? A las áreas en R2 como resultados de integrales dobles, ¿sí? Esto es lo que nos están pidiendo en este caso hacer, ¿sí? Muy bien, esta pequeña deducción es una deducción muy sencilla, es una aplicación, digamos, de la integral doble y la vamos a poder utilizar cada vez que de repente tengamos que calcular un área plana, ¿no es cierto? Un área en R2. Es exactamente lo mismo calcularla con integrales de una sola variable, con integrales simples, ¿no? Con las que se llaman estas integrales definidas, ¿sí? Que para mí son integrales, ¿no? Pero bueno. Otra manera de pensarlo es esta. Si nosotros conocemos integrales dobles, la podemos pensar así.
Vamos a tratar de dibujar este recinto, ¿sí? Tenemos la recta y igual menos x, la función y igual seno de x, ¿sí? La función y igual seno de x, recuerden que tiene esta característica de ser una cosa así, ¿sí? La función y igual menos x, que viene a ser esta función, la función identidad invertida, ¿sí? Y x igual 1. Recuerden que una de las raíces del seno es pi sobre 2. La primera de las raíces mayor que 0 es pi sobre 2, ¿sí? Como pi es un poquitito más de 3, pi sobre 2 va a ser un poquitito más de 1,5, así que el 1 tendría que andar por ahí, ¿sí? De hecho, perdón, estoy diciendo cualquier cosa. La primera de las raíces del seno es pi, no es pi sobre 2, ¿sí? Entonces, en pi sobre 2 tenemos el máximo, ¿está bien? Entonces, bueno, con más razón, si en pi sobre 2 tenemos el primer máximo, ¿no? En pi sobre 2 tenemos el primer máximo, 1 va a andar todavía más por acá, ¿no es cierto? Es decir, va a estar antes del máximo, x igual a 1. Entonces, bueno, lo que tenemos encerrado por estas tres cosas viene a ser esta área que está acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, justamente lo que vamos a hacer es pensar una integral, ¿sí? O mejor dicho, pensar la integral de la función 1 sobre este recinto, ¿sí? Es decir que lo que vamos a hacer es calcular la integral de la función 1, ¿está bien? Pero sobre ese recinto D, ¿sí? Bueno, para eso tenemos que poner los límites de integración, ¿sí? Y vamos a tener que decidir primero cómo recorremos el recinto, ¿sí? A mí me parece que si recorremos primero con x, tenemos el problema de que entramos por seno y salimos por 1 acá, pero acá no entramos por seno, sino que entramos por menos y salimos por 1, así que claramente ese recorrido no me conviene. Voy a pensar el otro recorrido, es decir, voy a pensar que entro por la... así, ¿sí? Es decir, que voy a variar primero la y. Entro por la recta que está acá y salgo por la función seno de x. Esta recta es y igual menos x, o sea que entro por menos x, salgo por seno de x, ¿sí? Y para el diferencial x me queda recorrer este segmentito de acá, que no es más que la integral entre 0 y 1, ¿sí? Así que ahí me quedó planteada el área, ¿sí? El resultado numérico de esta integral va a coincidir con el área del recinto, ¿sí? Recuerden que la integral no es el área del recinto, sino que se toma como el resultado numérico. Igualmente, esta mini deducción que hicimos acá, de alguna manera nos permite definir el área de otra manera, ¿sí? Fíjense que si nosotros definiéramos al área así, o sea, definimos el área como la integral doble extendida sobre el dominio D, no tendríamos ningún inconveniente para pensarla. Muy bien. De hecho, si esto es una integral doble, al tener dos variables, dos dimensiones, no tendríamos tampoco problemas con el tipo de unidades. Bueno, vamos a calcular entonces la integral. Acá el diferencial y se integra como y, ¿sí? Es decir que esto, a medida que uno se vaya acostumbrando a calcular las integrales, van a ver que hay cosas que uno va haciendo ya más mecánicamente, pero en realidad esto uno tendría que integrarlo así, ¿no? Es decir, la integral de diferencial y es y evaluada entre seno de x y menos x, ¿sí? Y bueno, esto en definitiva es seno de x menos x, o sea, seno de x más x. Es decir, uno podría también directamente decir, bueno, esta integral, como no tiene nada acá, es seno de x más x, la diferencia de los extremos, ¿sí? Pero, bueno, no hay ningún inconveniente, digamos, en hacerlo por pasitos. Bueno, y acá nos queda una integral de análisis 1. La integral de seno es coseno con el signo menos, ¿no? Porque si yo derivo coseno me da menos seno, si derivo menos coseno me termina dando seno, más la integral de x, que es x cuadrado sobre 2. Todo esto entre 0 y 1, es decir que lo único que tengo que hacer es evaluar qué pasa con 1 y qué pasa con 0, ¿sí? En definitiva acá me queda menos coseno de 1 más un medio, eso reemplazando con 1, ¿no? Menos coseno de 0, que es 1, y nada más, ¿sí? Como esto es 1, acá me quedaría más un medio y acá me quedaría más 1, ¿no? Es decir que el resultado me quedó un medio más 1, que es 3 medios,
menos coseno de 1. Y esta es el área que estábamos buscando, ¿sí? Es decir, que el área que buscábamos del recinto que queríamos calcular, que era este, es 3 medios menos coseno de 1, ¿sí? Bueno, este ejercicio lo puse en esta serie como para que notemos esta pequeña aplicación de integrales dobles y que podamos entender que podemos calcular áreas de recintos, ¿sí? Podemos calcular áreas de recintos planos utilizando estas integrales. Bien, vamos a seguir en la próxima con algunos ejercicios más.